Buenos días, nos volvemos a encontrar, esta vez para acercarnos al estudio de un síndrome del cual nunca se dirá demasiado, la epilepsia. En esta introducción a la epilepsia ingresamos en el último apartado de la cruzada, donde junto con demencias tendremos la oportunidad de observar los distintos temas anteriormente abordados en su complejidad dinámica. Siempre se dijo que la psicopatología ha sido la gran maestra, triste y cruel sin duda, para poder dar cuenta de los procesos cognitivos y emocionales normales, como la memoria, la emoción, la atención, las náuseas, las praxias. La epilepsia, por exceso o inhibición, nos ofrece una ventana extraordinaria a las distintas manifestaciones de nuestra vida mental, es decir, a esos procesos cognitivo-emocionales. Epidemiológicamente, la epilepsia es un trastorno muy frecuente y por lo tanto de importante riesgo sanitario en nuestra sociedad. Es un trastorno frecuente en la primera infancia. De hecho, en la neurología pediátrica, el trastorno más común es la epilepsia y los casos comienzan a elevarse, es decir, hay una mayor prevalencia luego de los 60 o 65 años. Es decir, es un trastorno muy común en las puntas de la vida, tanto en la niñez como en la vejez. Comenzamos a definir la demencia, ¿no? Esto de definir, describir y luego clasificar un concepto. Lo primero que podemos decir de la epilepsia es su etimología, que deriva del griego, condición de estar agobiado, atacado o sufrir un acceso. Tiene varias acepciones, también como la de sentirse preso o la de sentirse enfermo. La entendemos como un síndrome, es decir, secundario a causas variadas de un trastorno cerebral. Es un síndrome secundario que responde a un trastorno cerebral, no es de causas psicógenas. Y la clínica se caracteriza por episodios paroxísticos de aparición brusca. Paroxístico justamente significa aparición brusca, brusquedad. Y tienen que ser recurrentes. Una sola convulsión no da cuenta de que sea una epilepsia. Tienen que haber varios episodios. Entonces nosotros podemos definir la epilepsia como un trastorno intermitente del sistema nervioso causado posiblemente por una descarga repentina, excesiva, desordenada e hipersincronizada de la actividad de las neuronas. Así lo formuló Hewlett Jackson, el enorme neurólogo del siglo XIX, y la electrofisiología no demostró lo contrario. Demuestra también que descargas neuronales paroxísticas y recurrentes. La descarga lo que da por resultado es un trastorno sensorial casi instantáneo con pérdida del conocimiento, trastorno de la función psíquica, movimientos convulsivos o alguna combinación de estos fenómenos. Aquí nos vamos a encontrar con una dificultad de términos. El término convulsión ha quedado por convención unido a la epilepsia. No toda convulsión es epilepsia, dado que una convulsión puede referir a variadas causas, entre las cuales son estados no epilépticos en varios casos. Por otro lado, la convulsión hace referencia a un paroxismo intenso de movimientos involuntarios, como si solamente reflejara el aspecto motor. Y esto no parece hacerle justicia semiológica a un síndrome que se caracteriza en sus manifestaciones por trastornos sensoriales y del conocimiento. Es decir, vamos a definir la convulsión en forma genérica, donde no solo se refiere a su cualidad motora, sino que abarca diversos sucesos paroxísticos y puede hacer referencia a su vez a una convulsión sensorial o psíquica. Otra de las descripciones que podemos hacer de la epilepsia es las formas clínicas que va adoptando. Cada persona que tiene una epilepsia es, como así decíamos en las afasias, cada afásico es distinto, cada epiléptico tiene manifestaciones diferentes. Si bien tienen rasgos comunes, la magnitud de las descargas, la región cerebral de origen, no es lo mismo que sea en el lóbulo temporal que en el lóbulo frontal, donde si fuera en el lóbulo frontal las descargas serían motoras, con comportamientos por exceso
de compromiso excitatorio o inhibitorio de comportamiento motor, o si fueran regiones temporales más sensitivas, tendríamos tal vez, si fuera excitatorio, alucinaciones, producción del habla que llamamos logorrea. Si fuera inhibitorio, estaríamos hablando de ausencias. Es muy importante conocer la región cerebral de origen, si las ondas son rápidas, si son lentas, si se propagan a otras áreas, si va, por ejemplo, del lóbulo frontal al temporal. Y si el compromiso, como decíamos, es excitatorio o inhibitorio. Esto le va a dar la forma clínica de la epilepsia en cada paciente. Una de las cuestiones del conocimiento popular que tenemos muy arraigadas es que la epilepsia se va a diagnosticar gracias al electroencefalograma. Esto es una verdad parcial, ya que no siempre el electroencefalograma va a reflejar ondas anormales que den cuenta del estatus epiléptico de la persona. Muchas veces, luego de una convulsión, el electroencefalograma da normal. Por lo tanto, decimos que el diagnóstico es fenomenológico, es decir, que es clínico y que requiere de recoger variada información realizando una historia clínica muy exhaustiva, donde el electroencefalograma es un estudio complementario muy importante, pero no indispensable. Una vez dicho esto, pasamos a clasificar a las epilepsias. Las vamos a clasificar primero por sus causas. Vamos a clasificarlas de acuerdo a si su causa es desconocida. Diremos que es una epilepsia de tipo primario o idiopática. Y si la causa es identificable, vamos a hablar de una epilepsia secundaria o sintomática. Ustedes recuerdan cuando estudiamos el tema de memoria, estudiamos el caso HM, quien luego de un traumatismo de cráneo, encefalocraneal, 2 años después comenzó a tener un estatus epiléptico del lóbulo temporal. Este sería un caso de epilepsia secundaria a un traumatismo encefalocraneal. También la podemos clasificar según el tipo de crisis y en los registros en el electroencefalograma. Lo que vamos a observar son epilepsias generalizadas, es decir, que comprometen a toda la corteza, y por lo tanto lo que vamos a tener como sintomatología es un compromiso de todo el conocimiento y por lo tanto de la conciencia. Acá el electroencefalograma, como bien dice la diapositiva, compromete a toda la corteza. Vamos a dividirlas en primariamente generalizadas y secundariamente generalizadas. Las primariamente generalizadas nos vamos a encontrar con dos bien conocidas por todos, pero sobre todo la primera, que se llama gran mal tónico clónico generalizado, que a posterior vamos a describir. El petit mal o pignolepsia, como se decía antiguamente, sucede en los chicos y se caracteriza por crisis de ausencia. Las secundariamente generalizadas responden a causas a que el foco epileptógeno se inicia en una región, como por ejemplo el lóbulo parietal o temporal, y luego se propaga hacia toda la corteza cerebral. Luego tendremos las crisis parciales o focales, que pueden ser simples o complejas, es decir, que tiene sintomatología compleja, que particularmente vamos a estudiar por el interés en nuestra carrera, la epilepsia psicomotora o la epilepsia parcial del lóbulo temporal. Es la más importante para nuestros fines como psicólogos y psicopedagogos. Vamos a ir describiendo al gran mal como un trastorno convulsivo generalizado. Es la más popular, la que quizás ustedes conozcan, la más dramática también. La deben haber visto no solamente en películas, sino que también tenemos conciencia de que muchos familiares o cercanos a ustedes puedan llegar a padecer de este trastorno que es muy frecuente en nuestra sociedad.
Como bien decíamos, es un trastorno convulsivo generalizado que se caracteriza por convulsiones motoras que son recurrentes. La fase inicial tónica es breve y se caracteriza por flexión del tronco, seguida por extensión difusa del tronco y de las extremidades. La fase clónica se caracteriza por esas contracciones flexoras rítmicas del tronco y extremidades con dilatación de las pupilas, elevación de la presión sanguínea y del pulso, incontinencia urinaria y mordedura de lengua. Esto continúa con un estado profundo de confusión o depresión de la conciencia que se llama estado post-ictal, que mejora gradualmente de minutos a horas o días. La enfermedad puede ser criptogénica, es decir, con etiología no demostrada, pero que se cree que sus síntomas responden a una alteración histopatológica o celular, pero oculta, pero no de naturaleza genética. Puede ser otra causa que sea familiar o simplemente sintomática ocasionada por un proceso patológico identificado. Hay que tener muy en cuenta el número y frecuencia de crisis, la edad de comienzo, las distintas enfermedades que la acompañan a el gran mal. Suele tener un muy buen control con medicación y no sugiere déficit cognitivo. Sin embargo, en este sentido hay mucha controversia, en tanto que observamos diferentes, sobre todo diferentes cambios en la velocidad de procesamiento, cambios a nivel de la atención, de lo que nosotros llamaríamos los dispositivos básicos del aprendizaje, según la terminología de Ascuaga. Nos sugiere, por ejemplo, agnosias, apraxias o afasias per se, salvo que haya una comorbilidad que lo justifique. Es muy importante nuestro rol, luego nos vamos a abocar, en cuanto a sobre todo los factores psicoeducativos y ayudar a la persona en el tránsito de una enfermedad que requiere de un buen control farmacológico y por tanto y también por lo tanto de apoyo emocional. Con respecto a la siguiente epilepsia generalizada, estamos hablando del petit mal o la picnolepsia. Esta afecta exclusivamente a niños en edad escolar, por eso es muy importante, sobre todo para quienes se vayan a dedicar al trabajo con chicos o a los psicopedagogos que trabajan en el colegio, porque no solo lo observamos en niños en edad escolar, sino que también afecta de manera muy profunda el aprendizaje. Lo que se caracteriza de crisis de ausencia de corta duración con una alta tasa de repetición, incluso pueden llegar a tener cerca de 40 a 60 por día. Esta ausencia lo que se caracteriza por tener una desconexión del ambiente con la mirada fija o perdida o con un parpadeo rápido de, como decíamos, de muy corta duración, de segundos, para luego volver a reconectarse al ambiente. Como bien decíamos, tiene una alta interferencia escolar, suelen ser niños que repiten por no poder seguir los estudios y por lo tanto tienen un enorme sufrimiento con la pérdida de amigos y sentirse diferente, de tener algún tipo de diferencia con el estado epiléptico que le implica una gran angustia y también una dificultad de todo el sistema familiar de poder acompañarlo. Suelen ser caracterizadas como de buen pronóstico, desaparecen espontáneamente en la adolescencia, pero el problema es que puede ser la puerta de entrada hacia una epilepsia generalizada como la del gran mal. Con respecto a las epilepsias parciales, la que a nosotros nos interesa es la epilepsia parcial del lóbulo temporal o también llamada psicomotora.
Aquí lo que observamos es un trastorno de la conciencia que se caracteriza por un estado crepuscular, donde la persona, donde la luz de la conciencia suele bajar, que le llamamos un estado de confusión, de obnubilación, con movilización conductual, pero sin conciencia de lo que está haciendo, y luego una posterior amnesia de lo que le sucedió. Lo que solemos ver es que el paciente durante de 30 minutos a varias horas realiza movimientos repetitivos, no tiene conciencia, está desorientado en el lugar en el que se encuentra. Y los síntomas pueden variar desde síntomas cognitivos, tener amnesias, problemas del lenguaje, tener alucinaciones, entrar en crisis tal vez de llanto o de risa, o de tener experiencias extrasensoriales. Se ha observado muchas experiencias místicas, sobre todo aquellos pacientes que son epilepsias del lóbulo temporal derecho, donde tienen experiencias místicas de tener encuentros cercanos con figuras de la religión que profesan. Esta es una de las características, a veces llamamos religiosidad marcada. Por eso muchas veces tenemos que hacer nosotros los psicólogos como también los psiquiatras un diagnóstico diferencial particularmente con psicosis, en tanto que estas manifestaciones tanto cognitivas como psicosensoriales, como ser las alucinaciones o las ideas delirantes que pueden ocurrir en el momento de la convulsión, lleven a pensar en un episodio psicótico breve que sea necesario realizar el diagnóstico diferencial. Por lo demás, el examen neurológico es totalmente normal fuera de las crisis. El rol del psicólogo es muy importante y en este caso estamos hablando de muchos desarrollos que se han observado a lo largo de la psicología. Por ejemplo, Blecher hablaba de personalidad epileptoide, porque él observaba que entre las personas que tenían epilepsia, sobre todo la generalizada, gran mal, tónico-clónico, tenían características de personalidad comunes como viscosidad en el vínculo, carencia de humor o un humor sombrío, con una tendencia hacia la distimia y la bulia. Sus producciones se caracterizaban por la hipergrafia, por hacer dibujos muy grandes, tener rasgos obsesivos marcados, ser sumamente rigurosos con respecto a su marco axiológico, y esta característica que yo les hablaba de hiperreligiosidad o religiosidad marcada, que es característica de la epilepsia del lóbulo temporal. De ahí que la diferenciación entre psicosis y epilepsia del lóbulo temporal es también una de nuestras contribuciones al estudio de la epilepsia. Es muy importante dentro de una psicoterapia ir trabajando los distintos factores que pueden llegar a desencadenar las crisis. Estamos hablando que si hay una base epileptógena, el paciente ante diferentes circunstancias puede llegar, por más que esté bien controlado a través de la medicación, puede tener algún tipo de crisis asociada. Por ejemplo, en situaciones de alto estrés, de consumo de alcohol, de tabaco o de sustancias. Por eso es muy importante llevar junto con el paciente un registro acerca de qué factores son coayudantes al desencadenamiento de la crisis, y a que conozca los distintos y sutiles matices y cambios que anteceden a la convulsión per se. Desde la psicología forense, cuando ya estamos hablando de casos relacionados con homicidios o agresiones de suma violencia, estamos hablando de la relación que hay entre epilepsia y emoción violenta
como un concepto que está relacionado con la crisis misma epiléptica. Estos casos muy, muy traumáticos, muy dramáticos y muy lamentables, en los cuales una persona asesina a otra con, ustedes recordarán un caso muy conocido, con 132 puñaladas, lo cual uno supone que hay una realización perseverativa relacionada, hay una conducta perseverativa relacionada con una crisis de orden epiléptica que se llama emoción violenta. Es muy importante cuando estamos hablando del petit mal o la pignolepsia, el trabajo que se puede hacer en el ámbito escolar. No solamente trabajar con la familia, sino y con el niño, por supuesto, en la adaptación a la enfermedad, sino también trabajar todos los aspectos relacionados con la psicopedagogía y la adaptación que pueda hacerse de la institución a la condición del niño hasta que él mismo mejore. Dado que habíamos dicho que tiene, por lo menos teóricamente y en las estadísticas, un buen pronóstico. Por el momento vamos dejando la clase de hoy de epilepsia, donde fuimos definiendo la misma, clasificando y describiendo los principales cuadros como el gran mal, el petit mal y la epilepsia del lóbulo temporal, epilepsia parcial, junto con el rol profesional que nos incumbe. Los esperamos para la clase de demencia y hasta entonces un saludo.